Gloria te damos, Señor. Aleluya. Bienvenidos esta noche para adorar y bendecir el nombre de Cristo. Es bueno en la presencia del Señor. Es bueno conectarnos con Él en adoración. Quisiéramos permanecer así, porque allí donde hay adoración hay revelación de la palabra de Dios, y Él está dispuesto a revelar su corazón a nosotros. Permitamos que Él venga y muestre lo profundo de su corazón a nosotros. Aleluya. Señor, aquí estamos, dispuestos para adorar, dispuestos para bendecirte, Señor, y encontrarnos contigo en la plenitud y en la hermosura de tu presencia, Señor. Te bendecimos, Jesús. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendría que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendría que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo tú y yo. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras,
solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Oh, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Amén, amén. Muy buenas noches a todos. Un abrazo inmenso de parte de toda la familia. Les amamos, son bienvenidos. Bueno, estamos compartiendo algo muy importante que es sobre la realidad. El pastor Manolo estuvo esta mañana compartiendo, esta tarde estuvimos como profundizando un poquito más en ese proceso de como compartir la palabra, memorizar, como tener Profundizar. profundizar entre Aún los más. dos, y que sé que este compartir ayuda mucho a entender otras cosas que no habíamos entendido con esa palabra. Entonces, Pastor Manolo, vamos a continuar. Continuemos compartiendo porque nos parece muy importante poder como asegurarnos que estos principios van quedando claros en nuestros corazones de cómo realmente el Señor quiere todo el tiempo estarse revelando más y más a nosotros, mostrándonos más y más su verdad. Entonces estábamos hablando de la Torre de Babel, ¿no? Estábamos hablando de ese tema de la Torre de Babel. tan interesante como hay un contraste, ¿no? Bien fuerte entre lo que sucedió allí con la humanidad, que es confundida en el lenguaje, en la comunicación, y que por causa de esa confusión de lenguas, todos se tienen que esparcir sobre la tierra y se malogra el propósito que ellos tenían de establecerse en Sinar y no ser movidos, ¿no? Y así vamos el contraste con el Pentecostés, ¿no? Como en el Pentecostés lo que hicieron las lenguas, en lugar de dispersar la gente, fue unirla y empezarle a hablar a las naciones, empezarle a hablar en el propio lenguaje de ellos, sin haber ellos estudiado esos lenguajes, sin haber estudiado esos idiomas, les hablaron el mensaje del Evangelio por medio de las lenguas, ¿no? Las lenguas en fuego, o sea, se hizo un contraste entre lo que pasó con el lenguaje en la Torre de Babel y el lenguaje en el aposento alto. Exacto. También hablábamos de que en el aposento alto el lenguaje que se usó fue el lenguaje de lenguas, el lenguaje del Espíritu. Exacto. Y como cuando el lenguaje del Espíritu está, el fruto es diferente, ¿no? Claro. Había un corazón diferente y se establece el reino de los cielos. No había confusión. No había nada de eso, sino fuego y avivamiento es lo que se manifestó. Y también la Torre de Babel hablábamos, pues, que es cuando nosotros, dice que ellos, no hubo pues poder humano ni de Dios que los hiciera desistir. Ajá. De la decisión que ellos habían tomado de quedarse, en establecerse y hacer lo que tenían en su corazón, y o sea, de maldad de su corazón, y Dios tuvo que traer esa confusión sobre ellos. Y hablábamos que es cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia opinión, no escuchamos a nadie, no escuchamos a Dios,
allí ya nos vamos y es que yo voy a hacer y yo voy a edificar y yo voy a levantar y yo voy a no sé qué, y Dios tiene que sacarnos y porque no entendemos de otra manera, y Dios tiene que sacudirnos. Entonces me gustaba mucho eso que estábamos compartiendo, pastor. Dios nos ha llamado a establecer su reino, decíamos, ¿no? No el status quo, no a que todo va a seguir siendo igual, ¿no? Y no tenemos nosotros que salir, decíamos, de este tiempo que hemos tenido de estar encerrados a hacer lo mismo, sino a movernos con Dios a lo nuevo que Él tiene para este tiempo, ¿no? Entonces decíamos, de ese modo es que se conforman lo que se llaman las tribus, ¿no? A nivel de redes sobre todo, ¿no? Las tribus siempre son movimientos que pasan por encontrar la gente descontenta, está descontenta con algo, hay algo que no les cuadra, hay algo como que ellos quisieran como hacer y como que es una molestia continua en sus corazones, un deseo de cambiar las cosas pero no saben cómo, ¿no? Y tienen como que se vuelve eso como un clamor, ¿no? Como un deseo muy intenso en el corazón, no solo en un país, sino en varios lugares, sobre todo se da mucho entre los jóvenes, ¿no? Se da mucho esa situación. Entonces, lo que se necesita es alguien que se levante y lidere ese inconformismo, ¿no? Y lo encauce, y lógicamente en el Señor lo encauce en algo bueno, ¿cierto? Entonces, Dios, yo creo que a través de este medio, el medio de las tribus, de lo que es conectar a la gente descontenta en el mundo, de conectarla con un principio y un propósito central, yo sé que ahí el Señor va a empezar a dar nuevas empresas y modelos de negocios completamente novedosos y salidos de los esquemas normales, ¿no? Sí, sí. Para que puedan establecer lo que el Señor quiere, ¿no? Sí, las tribus no solamente es para lo malo, ¿no? O sea, es Exacto. importante aclarar, sino las tribus habla de redes que se reúnen por diferentes motivos. Lo que Pastor Manolo está tratando de decir es que ese descontento de pronto que hay en nosotros, por ejemplo, ahorita de querer traer a la iglesia, encarrilarla para lo que fue llamada, ¿sí? Para lo que fue llamada, para encauzarla con los cielos, para alinearla Exacto. con lo que el Señor quiere. Entonces se necesita de gente que tenga como ese corazón Liderazgo. para comenzar a hacer una movilización. Exacto. Para traer y realmente encauzar a la iglesia en lo que Dios la ha llamado a hacer, porque pues hablando aquí nosotros y en este tiempo pues que ustedes nos han escuchado pues hablando, la iglesia perdió el propósito, o sea, no que la iglesia estaba pues mal, pero sí estábamos a punto de desviarnos de lo que realmente el Señor estaba queriendo hacer, y el Señor nos está pues guiando a otra vez enrutarnos en lo que Él quiere alinearnos pues con el cielo. Exactamente. Y leíamos aquí en Apocalipsis 12, del 7 al 8, que hay una lucha a nivel espiritual, ¿no? Por establecer la realidad, ¿no? Sí. Por establecer la realidad. Y habla de Miguel luchando con sus ángeles contra el dragón que es Satanás, ¿no? Y sí. Sus ángeles, sí. Pero no prevalecieron, dice, ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, había una lucha continua a nivel espiritual en donde nosotros tenemos mucho que ver. No nos podemos desentender de lo que está pasando en los aires, de lo que está pasando a nivel espiritual, porque decíamos, lo que nosotros hagamos en oración, lo que nosotros le demos en las manos a los ángeles para trabajar, esas son las armas que ellos van a usar para derrotar al enemigo y desplazarlo de los aires sobre la tierra, porque dice la palabra allí en Efesios de que nosotros somos ese ente que Dios ha puesto, ¿no? Para establecer la realidad de Dios, ¿no? Para establecer los principios del Señor. Dice reunir, dice dándonos a conocer, dice Efesios 1, 9 y 10, a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es en el que estamos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en Cristo se unen los cielos y la tierra, los propósitos del cielo para afectar la tierra.
Y dice más adelante el 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿no? A los principados, potestades en los lugares celestiales. Entonces vemos cómo la iglesia tiene muchísimo, muchísimo que ver en este tiempo. Es el medio clave que Dios tiene en la tierra para ejecutar sus propósitos que ha tenido en su corazón desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación de la tierra. Todo fuera edificado, el Señor ya se había propuesto hacer lo que está por hacer ahora mismo en el mundo. Sí, es importante que en los cielos, en este momento hay una lucha espiritual. Exacto. De las tinieblas con la luz. Exacto. De los ángeles caídos con los ángeles que vienen de los cielos, porque esa palabra está claramente escrita en Daniel, cuando dice que Daniel clamó. Exacto. Y que su oración fue escuchada y la respuesta fue enviada. Pero cuando venía el ángel con la respuesta, hubo ángeles caídos que se le opusieron y no dejaban que la respuesta llegara. Entonces hay una guerra espiritual en este momento. Toda la oración que tú y yo estamos haciendo en este momento, allí hay una guerra espiritual, porque hubo un hombre que clamó, hubo un hombre que oró. Y nosotros no solamente los que estamos orando, pues eso hay mucha gente en este momento orando, clamando a Dios misericordia, porque les cuento que si Dios nos tiene misericordia de nosotros, esto se acabó, ¿me entendés? Entonces, que nosotros conocemos los tiempos, pero es importante entender este principio de esa guerra espiritual que hay allá a través de nuestra oración, de nuestro confesar, de nuestro profetizar, de nuestro enviar la palabra, que me pareció eso como tan poderoso, clave. Y la palabra, otra cosa que quería decirles es que nuestra posición no es acá en la tierra. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero nuestra posición es en Cristo, con Cristo, sentados en los lugares celestiales. Amén. Gobernando y estableciendo. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? La función de ser la guerrera, la de intercesión, la de declarar, la de decretar, la de profetizar. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función, establecer el reino de Dios. Amén. Ese es nuestro llamado. Mira que más que levantar iglesias, ¿sí? ¿No? O sea, sí, gloria a Dios que a través de él fundar iglesias también se establece el reino de Dios. Pero tal vez nos hemos quedado a veces como solamente pensando que la labor de la iglesia es plantar y plantar y plantar y plantar iglesias, y muchas veces hay lugares como Bogotá misma que tiene miles y miles de iglesias en donde ya prácticamente no caben y queremos seguir plantando y plantando en lugar, y hay lugares en donde no hay congregaciones, pero el objetivo no es tanto plantar y plantar, sino organizarnos como iglesia para establecer el reino de Dios, más que la misión nuestra. Tenemos que establecer es el reino de Dios, que eso fue lo que Jesús vino realmente a establecer, ¿no? Y bueno, tenía ahorita algo en mente, pero se me fue con esto. Ahorita en un momento me volverá. La iglesia establece el reino a través de la palabra de Dios, ¿no? Lo que tenía por decir era lo que ha puesto el Señor en el corazón de la pastora Marcela, ¿no? Este ayuno de Nisan, ¿no? El ayuno de Nisan, lo que estamos haciendo hasta ahorita el miércoles, es precisamente orando, lo que se llama en un momento, la intensidad de oración, esa oración intensa, esa oración continua. Y me venía, mientras estabas hablando, a la mente la estrategia que el Señor nos dio de orar 3 veces al día, ¿no? Amén. Como en esa intensidad, que fue la intensidad que tuvo Daniel. Y decíamos nosotros al momento en que comenzamos en esta estrategia, claro, decíamos que estábamos tomando esa estrategia porque Daniel se mantuvo orando desde el momento en que fue decretado el edicto del rey. Él de una vez se mantuvo en oración. Bueno, él ya lo traía por costumbre, pero intensificó la oración, ¿sí? De abrir sus puertas mirando hacia Jerusalén. Y mira que después de esa oración intensa y constante, podríamos decir más que intensa, una oración constante y apasionada de Daniel, fue que vinieron las revelaciones de los últimos tiempos.
No había recibido eso antes de haber pasado por el foso de los leones, ¿no? Y yo creo que este es un foso de leones para nosotros, ¿no? Es un lugar de encierro con fieras, ¿no? Sí. No nos podemos mover porque ahí en cualquier momento nos contagiamos, en cualquier momento algo puede pasar, ¿no? Entonces está ahí el diablo como buscando a quien devorar, ¿cierto? Así es. Pero estamos nosotros bajo la protección del Señor. Amén. Y el Señor ha cerrado así la jeta pues del diablo, ¿no? No puede Boca del león. pegarnos el mordisco, no puede hacernos nada, porque el Señor está defendiéndonos y protegiéndonos en el Aleluya, lugar aleluya. donde nosotros Así es, estamos. así es, Y estoy así es. seguro que saliendo de este foso de leones, el Señor va a traer revelaciones Aleluya, que sí, antes no había Señor, lo traído recibimos. a la iglesia de Cristo. Lo ¿Para qué? recibimos, en Para el que nombre de digamos Jesús. simplemente, wow, qué revelación. No, para que hagamos algo con respecto a esa revelación, para que la traigamos y la pongamos por obra y tenga un efecto en nuestra realidad, que es de lo que estamos hablando. Entonces dice aquí, por ejemplo en Juan 8:44, que el diablo es un mentiroso y a través de sus mentiras es que él ha establecido la realidad, engañando al hombre, como decimos vulgarmente, encaramelándolo, ¿no? Dándole ahí bobaditas para ilusionarlo, para embobarlo y tenerlo bajo su control, Algo que ¿no? no es eterno, ¿no? Algo que es pasajero. Algo que es pasajero, algo que no tiene trascendencia. Y el diablo lo ha usado pues para pervertir y controlar la mente de las personas. Pero dice aquí una palabra que me gustó mucho, en cuanto a Hebreos 12, 26 al 28, de que Dios está estableciendo su reino, ¿no? Y todas las demás realidades van a terminar sometiéndose y siendo gobernadas por el Señor, ¿no? Que es tan importante, ¿no? A pesar de que el diablo se ha esforzado tanto en mentir y engatusar a la humanidad, de todos modos el reino de Dios se establecerá. Mira cuántas cosas él ha ideado, cuántas cosas ha ideado para pervertir las generaciones, ¿no? Vemos hacia el pasado y todo lo que él se ha inventado para cada vez ir incrementando la perversión, y ya es hasta los niños más chiquitos ya prácticamente están casi que a su merced para que él haga con ellos lo que él quiera y los engañe a través de los medios y todo eso. Entonces dice la palabra en Hebreos 12, 26 al 28, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, ¿no? Entonces está hablando de la voz que se oyó allá en el Sinaí, ¿no? La voz de Dios que Esa voz hizo de estruendo que el pueblo no quería ni oír. ni oír, ¿cierto? Moisés, suba usted, suba usted. Sí, que retumbaba, Sí, retumbaba, sí, y sí. dice que la cima del monte parecía Humeaba. un horno, salía humo, salió un humo y había truenos, relámpagos, me imagino qué Oscuridad. miedo, esa oscuridad que producía, y era Dios, no era el diablo, era Dios el que estaba allá en el monte causando ese terror al pueblo, ¿no? Y dice el Señor, en ese tiempo fue conmovida la tierra, ahora va a ser conmovido los cielos. Ahora van a ser conmovidos los cielos, dice, y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces se está refiriendo a las cosas eternas que el Señor ha de establecer, que tienen que ver con su reino. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿no? Adoremos al Señor, glorifiquemos su nombre y démosle gracias por habernos hecho parte de algo tan inconmensurable, de algo tan grande, tan magno. No sé qué más términos usar para hablar del reino de Dios. Sí, pertenecemos a algo tan inmenso, tan eterno, Que no valoramos. tan imbatible, ¿cierto? Y no lo valoramos muchas veces. No lo valoramos. Y algo que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Amén. ¿Sí? Exacto. Hoy es día de resurrección. Él no se quedó en la tumba. Pues, Gloria a Dios. No tenemos un Dios que quedó muerto ahí y nada pasó. No, un Dios y la resurrección que implica que Jesús venció en los cielos, fue hasta el mismo infierno. Amén. Y le quitó las llaves al enemigo y él tenemos la victoria allá.
Entonces en esa resurrección pues nosotros nos movemos, pastor. Amén. En esa Claro. resurrección, Con en base ese poder de la resurrección a esa es que nos resurrección. movemos. Y tú tienes que valorar esa resurrección que Jesús hizo para ti. La iglesia está resucitando también hoy. Está resucitando a un nuevo propósito, a una Amén. nueva visión, a un nuevo llamado. Porque nosotros no nos podemos quedar en la tumba. El enemigo pensó que había acabado la iglesia. No, eso cerramos los templos y eso ahí ya se acabó. No, 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 no. La iglesia sigue, la iglesia avanza, la iglesia marcha. Porque el que venció está con nosotros y más Amén. poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. contra nosotros. Y la manera o el arma que Dios nos ha dado para poseer esta tierra, que es lo que debemos hacer en este tiempo, como decíamos de Noé, que al salir del arca fue y poseyó esa tierra nueva que Dios le estaba entregando. Así al salir de tu casa lo que vas es con una mentalidad de conquistador, de ir a poseer lo que Dios ya te entregó, iglesia. Hablamos a tu corazón, iglesia, para que vayas y tomes y conquistes lo que Dios te entregó, lo que Dios ya te dio. Y el arma que tú y yo tenemos para conquistar esta tierra se llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice la palabra en Juan 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida, o sea, lo que va a traer vida a este mundo, lo que va a traer vida y plantar vida, como las semillas de las palabras que salen de nuestra boca. Es la palabra de Dios. Eso es lo que va a traer vida y va a traer derrota al enemigo, va a sacarlo corriendo al enemigo. Solamente ponte de acuerdo con la boca de Dios, con lo que Dios está declarando proféticamente para este tiempo, y vamos a poseer esta tierra para el Señor. Entonces hay algo que decíamos aquí, que la verdad es realmente lo que representa la realidad en la Biblia, ¿no? No existe la palabra realidad como tal en el griego, pero existe la palabra verdad, ¿no? Entonces cuando decimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, estamos diciendo que es el Espíritu de nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad es Dios, nuestra realidad es Dios. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, dice Pablo, en Él estamos, Él es nuestra atmósfera, el Señor es nuestra atmósfera. Y aunque estamos en la tierra, sobre este mundo, no vemos las cosas como la gente de este mundo, sino las vemos con una visión espiritual, con la visión de Dios. Vemos todo no que espiritualizamos todo, sino que vemos cómo los principios de Dios pueden aplicarse a todos los ámbitos y todas las esferas del ser humano. Así es, pienso que el poder de la resurrección, escucha bien, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está en ti y está en mí. O sea, nosotros no hemos sido creados para solamente nacer, crecer, reproducirnos y morir. Amén. No, nosotros tenemos un llamado mucho más alto. Dios está llamando a la iglesia y hay una convocatoria en los cielos. Amén. Hay una trompeta en los cielos que está sonando. Y mira que se han oído noticias que se están escuchando estruendos aún en físicamente. los cielos. Porque las trompetas del Señor están sonando, llamando a la iglesia, convocando Sobre a la todo. iglesia a despertar, a sacudirse del polvo. ¿Qué es el polvo? El mundo. A sacudirse de toda la mentalidad del mundo y a abrirnos a lo que el Espíritu Santo quiere hacernos, porque la iglesia ha sido llamada a resurrección, lo que dice Pastor Manolo, a resucitar nuevas ideas, una creatividad, una forma de hacer las cosas totalmente renovada por el Diferente. Espíritu Santo. Así es. Entonces, esto es lo que estás diciendo, es clave, ya para terminar, en cuanto al modo de pensar, ¿no? Ahí está la clave, tu mente, tu corazón, tu mente. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Cuáles son las palabras que estás aceptando? ¿Cuáles son las palabras que estás creyendo? Recuerdan las 12 claves del modo de hablar, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás divulgando? ¿Qué está saliendo de tu boca de acuerdo a lo que crees? Este es un tiempo clave de la palabra, un tiempo clave de lo que sale de tu boca. Como dice la palabra en Santiago, no puede salir de tu boca agua dulce y
agua amarga, no puede salir dos fuentes de agua, sino uno nada más. Ponte de acuerdo con el Señor. Entonces lo que debe dominar, la palabra debe dominar tu mente, tu mente. Dice la palabra, para terminar allí, en 2 Corintios 10, 4 y 5, ¿no? Que es muy conocido. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son de índole humano, ¿no? Así es. No son fabricadas en Indumil, no son fabricadas en un lugar del ejército, no, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y las fortalezas se refiere a la mente, a la mente. Lo que el diablo ha edificado ladrillo por ladrillo, una fortaleza es como un castillo, ¿cierto? Que se edifica piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, hasta que queda un refugio para que desde allá ataquen. Y eso es lo que hacen los demonios, a través de argumentos, construir un castillo donde los demonios se puedan esconder y evitar la verdad de Dios, evitar la palabra del Señor. Y allí está parado, allí está levantado en las mentes de muchos esos castillos que el enemigo ha levantado, esas fortalezas. Pero dice la palabra que las armas de nuestra milicia son para destruir esas fortalezas. Y lo especifica el versículo 5. ¿Qué derriba? Derriba argumentos, ¿sí? Derriba los argumentos. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Porque es que pasa esto. Es que los pastores esto. Es que los diezmos esto. Es que eso es una cantidad de argumentos que te dan solo para no ir a la iglesia, solo para no asistir. Te dan una cantidad de argumentos que, mejor dicho, ni ellos mismos se los creen, ¿sí? Pero la palabra del Señor dice que aquí las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir esas fortalezas, destruir esos argumentos, a derribarlos, derribar esa altivez, derribar ese orgullo del corazón de las personas. Todo eso que se levanta, dice aquí, contra el conocimiento del Señor, contra lo que no deja que las personas conozcan a Cristo, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo arrastra los pensamientos, que es de donde comienza a levantarse ese orgullo, que es desde donde comienza a levantarse en esos argumentos, los lleva a rastras para que le obedezcan al Señor. Y ese es el tiempo de que tú cojas todos esos pensamientos que te esclavizan, todos esos pensamientos equivocados, todo eso que anda dando vueltas en tu mente, que escuchas en las noticias, que escuchas del vecino, que escuchas de los familiares que no conocen al Señor, que te alimenta tu mente, y tú como que lo empiezas a creer y a decir, oiga sí, oiga sí, oiga sí, a todo lo que el diablo está diciendo, tú dices amén, amén diablo, sí, amén, en lugar de decirle amén a la palabra del Señor. Entonces lleva cautivo con esas armas que Dios te ha dado, de la verdad, lleva cautivo todo pensamiento para que le obedezca a Cristo, que le obedezca al Señor, y le dices como David le decía a su alma, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, no te dejes llevar de estas cosas de este mundo, mantente sujeta al Espíritu que está en mí, que es el Espíritu Santo. Mantente sujeta, y tú mismo tienes autoridad para sujetar tu mente, tus emociones y tus decisiones a la voluntad del Señor. Sujétala en el nombre de Jesús. Esa porción de la palabra es clave, y yo las discípulas que he tenido siempre les he declarado esa palabra. Porque para mí ha sido un versículo lema: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Porque a nosotros se nos vienen muchos pensamientos, muchos argumentos, lo que tú dices, argumentos del mundo, argumentos de la universidad, argumentos de la familia, argumentos de la cultura, argumentos, cantidades. Y tenemos que someterlos a la palabra, a lo que dice la palabra. El mundo dice, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? Que es lo que vuelvo y repito. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? ¿Qué te ha venido hablando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Y no seamos necios, no nos hagamos sordos. Dice la palabra del Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú tienes un liderazgo de parte del Señor. Asume tu posición, hijo de Dios. Asume tu posición de líder y lidera a la gente que está por ahí desconectada, que como te digo, está descontenta.
Hace unos meses estábamos viendo el descontento de la gente saliendo a las calles a protestar, a echar piedra, porque la gente está descontenta con todo lo que está pasando, con toda la injusticia, con todo lo que sucede. Pero la clave no es levantarse en armas entonces para acabar con el gobierno y acabar todo lo institucional y todo. La clave es unirse alrededor de la palabra de Dios y que intervenga en la realidad humana y con su realidad cambie nuestra realidad. Por eso es esta palabra que hemos hablado con tanta urgencia, de que hagamos consenso con las personas. Tú mismo ponte al frente. Si ves que la gente está descontenta y está desconectada, conéctalos tú y lidéralos tú. Empieza tú a buscarlos. Que Dios te dé las estrategias, que Dios te dé las maneras de llegarles a las personas. No sé, si tú eres una mujer ya mayor, busca personas de tu edad o busca las personas que Dios pone en tu corazón, con los talentos que Dios te ha dado a ti, con el oficio que tú tienes. No sé, habrán diferentes estrategias que Dios te va a dar en este tiempo para conectar a las personas, para lograr unir a las personas, pero en pro de los principios de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atraer la realidad de los cielos a la tierra, establecer los principios del Señor aquí en este mundo. Lo podemos hacer. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque contamos con el respaldo del Señor. Entonces vamos a orar, amén. Vamos a terminar orando y bendiciendo a la iglesia este día domingo precioso que celebramos la resurrección del Señor. Celebramos también la resurrección de la iglesia. Que la iglesia salga de su escondite, salga de su encierro y se tome este mundo para el Señor. Acuérdate, lo que venimos diciendo todo este tiempo es el tiempo de la mayor cosecha que jamás en la historia de la humanidad ha habido. La mayor cosecha de almas, la mayor cosecha de almas en donde se va a cumplir la palabra que el que está sembrando va a ser alcanzado por el que está cosechando. O sea, está la cosecha ahí y va a ser tan abundante que es como si se nos fuera todo el tiempo cosechando, que ya tocó volver a sembrar y seguimos cosechando. Eso es lo que va a pasar, una cosecha tan abundante. Y dale gracias al Señor. Dile: sí, Señor, yo recibo este nuevo tiempo con demasiada expectativa, en mi corazón de que algo grande, algo poderoso va a suceder en las naciones. Y nosotros esta noche nos levantamos para creerte, para creer a tus promesas, para aliarnos, Señor, contigo, aliarnos, Señor, oh Dios, con tu palabra, aliarnos, Padre Santo, con los que quieren seguirte, con los que realmente se quieren levantar para ir en pos de tu verdad y hacer tu voluntad y establecer tu voluntad como se hace en los cielos, aquí en la tierra, Señor Jesús. Levántanos, Padre, a conectarnos unos con otros, a conectarnos para el bien, a hacer alianzas para bien, a hacer consensos y compromisos para bien y para establecer una cultura de reino, donde se cultiven los principios del reino, donde se rinda culto al Rey Jesús, al Rey Jesucristo. Él es digno de adoración, Él es digno de todo aprecio, Él es digno de toda honra, Él es digno, su dignidad no tiene límite. Señor, que nosotros estemos aquí dispuestos a hacer tu voluntad y a establecerla en medio de esta tierra, porque llegó el tiempo, Señor, del mejor y más grande avivamiento que ha podido vivir este mundo, Señor, porque ya no va a ser un avivamiento de un sector nada más del mundo, sino va a ser un avivamiento a nivel mundial. Llamamos un avivamiento a nivel mundial, que suceda, que se dé, Señor, oh Dios, y que nosotros estemos allí, no solo para disfrutarlo, no solo para verlo, sino para ser protagonistas de este gran avivamiento que tú sueltas en las naciones. Levanta esa ama de casa, levanta ese empresario, levanta ese estudiante, levanta esos hombres que sabemos que tienen el liderazgo para llevar adelante estas personas en el propósito tuyo, Señor, y que el reino de Dios se establezca y que se haga tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Les amamos
les motivamos a suscribirse en el canal, a compartir estos videos con otras personas que ustedes saben que lo necesitan, que necesitan escuchar una palabra Amén. de Dios. Compártelo. Dile, no Así importa si es. es cristiano o no es cristiano, compártelo. Deja que Eso el es. Espíritu Santo es el que lleve la Así palabra, es. corra la palabra, como dice la palabra, que corra la palabra, que corra. Así es de que les amamos, les bendecimos y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Amén. Recuerda, a las 9 de la mañana estaremos nosotros aquí, listos, conectados para adorar al Señor y seguir compartiendo este tema que veníamos compartiendo con respecto a la gloria de Dios. Vamos a continuarlo el día de mañana a las 9 y allí yo creo que lo terminaríamos, pero con un principio muy importante de lo que es nosotros seguir y contemplar la gloria del Señor. Dios les bendiga, que descansen esta noche en la paz y en la gracia del Señor. Amén.